Ya estamos con nuestros invitados. ¿Cómo le va, Elvio? ¿Cómo le va, Gustavo? Buenas noches, ¿Cómo le va? Bueno, la primera pregunta viene de cajón. ¿Estamos en deuda el servicio de transporte? ¿Está en deuda el servicio de transporte con los vecinos? Bueno, seguramente es así. Tiene una deuda en todo lo que hace el sistema de transporte urbano. Es decir, en estos últimos años, cada vez que se ha hecho un aumento del boleto, el fundamento era que este aumento iba a servir para mejorar el sistema. No solo que a veces no ha mejorado el sistema, sino que a veces lo ha empeorado. Creo yo que la falta de una política de transporte permanente en los últimos 12, 15 años en la ciudad de Córdoba ha llevado a que este sistema funcione de la manera que está. Entonces, cuando se pide un aumento de boleto y se dice que es para mejorar el sistema, se engaña a la gente. Gustavo. Sí, yo creo que estamos en deuda. Depende de dónde analicemos la deuda. Si nosotros nos remitimos al año 2000, o sea, hace 10 años atrás, cuando se hizo la última licitación de transporte urbano en Córdoba, que después se cayó, se terminó explotando. Bueno, en ese momento el sistema estaban circulando aproximadamente no más de 300 unidades. Eran 300 unidades alquiladas, rotas, y para suplir esa faltante unidad empezaron a surgir las traffic truchas, los R12, los cospeleros. En 10 años, parte de esa deuda que se generó en ese momento ahí con el transporte, con los vecinos, se ha ido pagando en que se ha ido mejorando el sistema. No es el óptimo hoy, pero yo creo que cada vez se ha mejorado un poquito más. Hoy tenemos 800 y pico de unidades y tenemos una de la flota, en la actualidad, una de la flota más nueva del país. ¿Sabe que da la sensación de que la gente que está en la calle, aquella que utiliza permanentemente el servicio, no nota esa diferencia? Las colas siguen siendo exactamente iguales, el servicio sigue teniendo la misma deficiencia en la frecuencia, inclusive hasta hace poquito el intendente hasta había hablado ante los medios de la posibilidad de una suba del servicio del Cospel. Con todos estos ingredientes, caramba, ¿qué le podemos decir entonces a los vecinos, Elvio? En relación al tema de la flota, el tema del 2001 con lo de cámara, implosionó el sistema, evidentemente. Que en realidad le implosionó a él, pero que venía con una transferencia de los últimos 2 años de Martí. Pero bueno, a él le implosionó. En el caso de Ciudad de Córdoba, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2009, tenía una flota de 100 colectivos, de los 240 y pico que tiene, que tenían que estar fuera de servicio. Es decir, que tenían 10 años de más. De todas maneras, este boleto carísimo, que se aplicó en la ciudad de Córdoba, tiene algunos elementos que permiten la renovación de la flota. Se muestra como una política de renovación de flota cuando una empresa compra. Me parece bárbaro. Ahora, los vecinos tienen que saber que en el sistema, en el concepto del boleto y en la tarifa de costo, el vecino con su aporte le da a cada una de las empresas aproximadamente 28 colectivos al año, 0 kilómetros. Usted dice que dentro del precio del boleto existen algunos ítems que van a parar. El boleto tiene un ítem que es el fondo de renovación de unidades. Esos son 12 centavos, 13,89 centavos, a un promedio de 180 millones de boletos, hace una cifra entre 23 y 24 millones de pesos al año que sirven como fondo de renovación. Después se le vuelve a las empresas y deben comprar transporte. Pero a su vez, las empresas en su planilla de costo tienen un ítem que es la depreciación. Es decir, un porcentaje de toda la masa que tiene el sistema de dinero que toman como depreciación de esas unidades viejas que deberían comprar colectivo. Esos dos ítems le hacen aproximadamente 27, 28 unidades al precio actual de 470.000 pesos cada una a cada una de las empresas. Es decir, habría que ver cuál es el capital invertido en estos últimos años de la empresa fuera del que le da la gente. Elvio, pero perdóneme, si usted me está diciendo de que dentro del precio del boleto tenemos un subsidio, digamos una cajita para ir comprando, y a 2 pesos a usted le parece que es un precio razonable o un poco más alto, ¿qué está pasando con nuestras empresas municipalizadas? Que tenemos que darle un aporte de 70 millones de pesos. En el caso de la TANSE, a mi juicio, mira, este es el boleto. Para que se entienda, el boleto no es de 2 pesos.
Este es el conformado del boleto. 2 pesos, la empresa se lleva unos 58, el fondo, los demás fondos, etcétera, etcétera. La primera cuestión, llevaron el boleto a 2 pesos, lo aumentaron 50 centavos y dejaron 42 afuera. Eso para las dos empresas concesionadas. El tema de la TAMSE, primero, la primera cuestión y el gran déficit de la TAMSE es que fue un botín de guerra. Exactamente igual que fue el Estado municipal en los 4 años de juez. La empresa TAMSE, en la relación de 3,5 que debe tener empleados por coche una empresa, hoy tiene aproximadamente 256 empleos de más a un costo salarial de 9.500 pesos mensuales. Entonces, empiece usted a ver ya de arranque ese déficit. Después tuvo un agregado que todavía yo no entiendo por qué y el intendente lo sigue sosteniendo, que es para discutirlo, pero están los números, que es el diferencial. El año pasado el diferencial tuvo un déficit de 12 millones de pesos. Perdóname, Elvio, ¿podemos seguir manteniendo este tipo de transporte con la plata de los vecinos? A ver, vamos. La última pregunta engloba la pregunta anterior, digamos, que contestó Elvio. Yo quería hacer mención me quiero volver un poquito atrás y ya le contesto el tema TAMSE. Si nosotros analizamos el sistema antes, digamos, hubo un país antes del 2001 y un país posterior al 2001. Posterior al 2001, cuando fue la debacle económica, en el país se empezó a implementar en los servicios públicos, sobre todo, el tema subsidios. Antes del 2001, el transporte en Córdoba se manejaba con tarifa. O sea, era 80 centavos de dólar, en ese momento valía el boleto, y todos los insumos estaban valorados en dólares. A posterior al 2001, la tarifa nunca se actualizó en dólares, pero sí los costos del servicio, y en este caso sobre todo el tema mano de obra, que lleva una parte importante del sistema, se fueron actualizando a nivel dólar. Precio de unidad, de aceite, combustible, etcétera, etcétera. Si nosotros analizamos un poco el sistema de transporte que teníamos antes del 2001, y en la mejor época del transporte llegó a transportar 200 millones de pasajeros, estamos llegando, creo que este año podemos llegar a ese número, con casi 1000 unidades rodando en la calle. Hoy tenemos 800 y pico de unidades, y yo creo que soy optimista porque nosotros vemos los números y vemos que se va incrementando día a día el nivel de pasajeros. A fin de año podemos llegar a los 200 millones de pasajeros que teníamos hace 10 años. ¿Eso nos sirve que lleguemos a 1 millón cuando no le podemos dar un buen servicio a 800? No, digo, bueno, hay que seguir, digamos, en la mejora, por eso me vuelvo atrás con lo que hablamos hace un rato. En la medida en que mejore el sistema, que haya más unidades, evidentemente el pasajero va a tener más accesibilidad al transporte urbano. Recordemos que hace 10 años no era la misma ciudad. Córdoba ha crecido tremendamente y todavía tiene mucho más para crecer. Entonces, digamos, yo creo que por ahí podemos dar la discusión si hay una política de transporte o no hay una política de transporte. Lo que yo creo que hoy en el Consejo Deliberante estamos en discusión del futuro marco regulatorio que va a ser la base para el año que viene poder llamar a licitación, o el intendente que viene puede llamar a licitación del sistema de transporte. Y bueno, ese marco regulatorio es lo que tenemos que discutir los concejales ahora en el Consejo y decir qué sistema de transporte queremos para la ciudad del futuro. Con respecto al tema TAMSE, yo creo que el tema TAMSE se pensó en su momento una salida para la crisis que tenía en ese momento el transporte momentánea. Después se terminó creando una empresa por 99 años y bueno, es una discusión que yo creo que no hay que tener miedo a la discusión y sentarlo sobre la mesa, si es posible seguir manteniendo la empresa del Estado o si es conveniente licitar el corredor que tiene Tansión. Es una discusión para dar.